primer presidente de la transición de México. Un ensayo es un texto que analiza o evalúa un tema. Su ensayo de 30 hojas bien pudiera competir con un libro o rebasar un libro de decisiones difíciles. Su ensayo, ¿qué destino tendrá? ¿Será una iniciativa de ley que dará como un nuevo código moral para la reflexión? ¿O de este ensayo que usted hizo el sábado se desprenderán acciones concretas para el manejo de su administración? Esto le pregunto, señor presidente, porque los curtidos de la hipocresía y los caraduras que hoy transmutan de expertos en pandemias, de expertos en seguridad y ahora expertos en energías limpias, han enarbolado una nueva bandera en donde dicen, presidente, que usted está dando la espalda a la realidad. ¿Qué responderles o qué responder en torno a su ensayo y a esta situación? Bueno, el ensayo que escribí sobre la nueva economía en los tiempos de la pandemia, pues es lo que ya venimos llevando a la práctica, lo que se está aplicando en México desde el inicio del nuevo gobierno, solo que con la pandemia estamos profundizando sobre estos principios, criterios, estas acciones. Por ejemplo, ahí sostengo que los tecnócratas elevaron la economía a rango supremo y supeditaron todo lo demás. Había que crecer a costa de lo que fuera, sin importar el bienestar de la gente, sin importar el medio ambiente, sin importar la salud. Lo básico para ellos era el crecimiento económico, el llamado Producto Interno Bruto. Y ese era el parámetro para medir el desarrollo y el bienestar de México y de otros pueblos. Decían que si llovía fuerte arriba, si le iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, como si la riqueza acumulada arriba permeara o fuese contagiosa. Entonces, en el ensayo lo que hago es desmentir ese criterio, esa forma de aplicar medidas económicas, porque se trata de una mentira, de un sofisma. Se acumuló mucho dinero arriba. Puse el ejemplo en el ensayo de lo que sucedió en el sexenio de Carlos Salinas. Ocupamos al final del sexenio el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo. Cuarto lugar de multimillonarios en el mundo. En el sexenio de Salinas pasamos de un multimillonario, de una familia, los Garzazada, a 24 en un sexenio. De acuerdo a la revista Forbes, que publica la lista de los multimillonarios, los que tienen más de $1,000 millones
de dólares cada uno. Entonces pasamos de 1 de 1988 a 24 en 1994, en 6 años, que fue cuando se entregaron los bancos, las empresas, cuando se hizo la transferencia de bienes públicos a los allegados de Carlos Salinas y se formó el llamado Grupo Compacto, que si usamos rigor intelectual o académico estaríamos hablando de la nueva oligarquía. Pero no solo eso, en ese sexenio fue cuando se registró el mayor crecimiento económico de entonces a la fecha, del 88 hasta nuestros días, más de 30 años de crecimiento económico. O sea, y el promedio fue 2% en 30 años. Y en el sexenio de Salinas fue 4%. Con Salinas hubo más crecimiento que con Zedillo, que con Fox, con Calderón y desde luego con nosotros. 4%. Pero ¿cuál fue el resultado? Fue cuando tuvimos más multimillonarios, cuando se entregaron más bienes de la nación a particulares, cuando hubo más crecimiento económico, pero también fue cuando hubo más desigualdad económica y social. Y están los datos. ¿Y saben quiénes ofrecen los datos? La OCDE, el Banco Mundial y el INEGI. Entonces, ¿qué planteo ante la crisis del modelo neoliberal que se desató con la pandemia? Pues ya no sigamos evaluando, midiendo solo el crecimiento a secas, porque eso significa que se está creando riqueza, pero no se mide la distribución de esa riqueza. Entonces vamos a agregarle a la economía la democracia para que haya crecimiento, pero respetando las libertades, no como sucedió en Chile, que aplicaron un modelo económico pero con una dictadura. Eso no es viable, eso no nos interesa. Vamos a agregarle también a la economía la justicia, que significa darle más al que tiene menos. En vez de empezar por arriba, como lo hacían, que cada vez que había una crisis, bueno, como se hizo al final del gobierno de Salinas, que dejó la economía también prendida de alfileres, llega Zedillo y se cae por completo y se rescata a los de arriba. Entonces, justicia, que significa empezar de la base hacia la cúspide de la pirámide social. Esa es otra diferencia. ¿Por qué cada vez que hay una crisis económica
rescate de los de arriba y abandono de los de abajo. Pero no solo eso, le cargan a todos el rescate, convierten las deudas privadas de los de arriba en deuda pública. Entonces, eso no es economía con justicia. Lo otro, economía con honestidad. Que no haya corrupción, que paguen impuestos los campesinos como lo hacen cuando compran una mercancía, los indígenas, los obreros, los integrantes de las clases medias, los pequeños, medianos empresarios, pero también los de arriba, porque si no es corrupción. Son fraudes fiscales, las condonaciones de impuestos, el tráfico de influencia. Entonces, economía con honestidad, economía con austeridad. ¿Para qué el crecimiento económico si todo se queda en la compra? Porque también eso es Producto Interno Bruto. Si se compra un avión de lujo, también se mide y tiene que ver con el Producto Interno Bruto y puede ser crecimiento. Entonces, ¿por qué la ostentación? ¿Por qué el derroche? ¿Por qué no la austeridad? Lo que dijimos hace un momento, ¿por qué no adoptamos la austeridad no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida? ¿Por qué el consumismo desbordado, la extravagancia, la frivolidad? México es uno de los países en donde más se consumen artículos de lujo, de los más extravagantes, artículos de lujo. No se puede imponer nada, como dijimos, nada por la fuerza, pero bueno, que valgamos por nuestra integridad, por nuestros principios, no por el lujo barato, no por lo material. Entonces es economía con austeridad y economía también con bienestar. Eso es lo que plantea el ensayo, y no es solo pensando en México, es pensando en el mundo. ¿Por qué también lo escribí? Porque siempre los tecnócratas o los intelectuales orgánicos, los expertos, hablan de que no tenemos proyecto alternativo. Y además siempre era como una condena el que teníamos que ajustarnos al modelo neoliberal que se aplicaba a rajatabla en todo el mundo, porque era lo mismo, reformas estructurales en México, en Argentina, en España, en todos lados, las mismas recetas, definidas en el extranjero, a partir de los intereses económicos y financieros. Los pueblos no decidían. Nosotros durante 30 años no tuvimos un plan de desarrollo propio, apegado con nuestra realidad
con la idiosincrasia de nuestro pueblo. Era aplicar recetas impuestas. Entonces siempre decían, no hay de otra. ¿Qué les estamos respondiendo con este texto? Sí hay de otra. Y tu modelo es un modelo fracasado, pero que además ni siquiera es novedoso. Fue lo que se aplicó en México en la época de Porfirio Díaz. Por eso neoliberalismo es neoporfirismo. ¿Y a qué nos condujo el modelo porfirista? A una revolución. Hay insensatos que dicen que fue muy buen gobierno. Si hubiese sido un buen gobierno, no hubiese habido una revolución. Entonces, es cambiar. Entonces, les cuesta entender que haya una circunstancia nueva, distinta, pero yo creo que poco a poco también van a ir convenciéndose de que esto es bueno para todos, porque ahí en el ensayo explico cómo si se le da preferencia a los habitantes del país, a las personas, al pueblo de México, que más lo necesita, estamos hablando del 70%, si se protege al 70%, si se le permite al 70% de la población de menos ingresos que tengan oportunidades, que tengan derechos asegurados, el derecho al trabajo, a un buen salario mínimo, que tengan créditos, lo que estamos haciendo, si se fortalece la base de la pirámide, si se inyectan recursos suficientes, pues entonces se benefician arriba los empresarios, los comerciantes. En el ensayo cito un párrafo del Plan Liberal de los Flores Magón de 1906, donde habla de que si el pueblo no tiene ni siquiera para lo indispensable, no consume nada y no puede prosperar la industria ni puede prosperar el comercio. Entonces, eso lo planteo, pero también planteo algo que es importantísimo. Si se atiende a la mayoría de la población, en particular a los jóvenes, y se les dan opciones, se les dan alternativas, podemos enfrentar el problema grave de la inseguridad y de la violencia y podemos conseguir la paz. Y eso es un tesoro, vivir en paz. Y es en beneficio de todas las clases sociales, no solo de los sectores populares, sino también de los que tienen más ingresos. Y hay otras formas en que se benefician con este modelo nuestro los que tienen más ingresos. Ayer tuve una reunión con las empresas que van a construir el Tren Maya, y son empresas cuyos dueños pues son personas con solvencia económica. Y estamos hablando de 4 contratos solo de Palenque a Cancún ayer de 80,000 millones de pesos. 4 empresas o consorcios.
Entonces se ayudan. Sí, no hay corrupción, porque no es crédito, no es deuda, es presupuesto de ahorros por no permitir la corrupción por el plan de austeridad. Y se ayudan también los sectores productivos de México, los sectores dedicados a la industria, al sector empresarial, pues con el tratado. Imagínense, ahora van a tener muchas oportunidades porque tenemos el acuerdo con Canadá y con Estados Unidos y se tiene garantizado el mercado más fuerte del mundo. El día que estaba yo terminando el ensayo, el 15, me habló Graciela Márquez, secretaria de Economía, para decirme, y lo puse, alcancé a ponerlo, que se había incrementado la inversión extranjera en el trimestre en 1.7, a pesar ya de incluir marzo de la pandemia. Más de 10,000 millones de dólares llegaron de enero a marzo. Y va a seguir creciendo la inversión extranjera. Ese mismo día, el viernes, di a conocer, y está en el ensayo, los datos de recaudación. Apostaban a que se nos iba a caer la recaudación. Bueno, de enero al 15 de mayo, porque eso no fue trimestre, sino fue hasta terminé el ensayo a medianoche y trabajaron en el SAT para tener el dato actual, un incremento de 4.9 en términos reales en la recaudación, de enero al 15 de mayo. ¿Por qué aumenta la recaudación? Porque nos están ayudando, nos están dando su confianza los contribuyentes y porque también ya no se condonan impuestos. Imagínense cuánto se dejaba de cobrar. Ahí doy un dato en el ensayo sobre cuánto condonaron. Creo que 280,000 millones de pesos en 2 sexenios, en los 2 sexenios anteriores. 280,000. Empresas que debían 10,000 millones y que les condonaron del impuesto, mientras el campesino, el obrero, todos pagando impuestos. Una gran injusticia. Por eso escribí este ensayo, para explicar cuál es el contexto de nuestras acciones, cuál es el marco teórico, porque no es un gobierno de ocurrencias, es teoría y es práctica, es pensamiento y acción. Entonces, sirve para explicar, sirve también para que se quiten miedos, que quede ya de una vez y para siempre claro
que nosotros no estamos en contra de los empresarios. Al contrario, lo que queremos es que sigan participando, que sigan invirtiendo. Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida y estamos en contra de la corrupción. No hay piso parejo cuando, por influyentismo, grandes empresas no pagan impuestos y otras sí tienen que pagar porque no tienen agarraderas, porque no tienen influencias. Eso no conviene a nadie. Entonces, es explicarles de que se pueden hacer negocios, se pueden obtener ganancias razonables, que eso es lícito. Lo que no se permite es la corrupción, el tráfico de influencias, la impunidad. Y es para todos el ensayo, todo el que quiera leerlo. Desde luego me importa mucho, aunque no es obligatorio, pero sí me importa mucho que lo lean los servidores públicos, porque también debemos todos saber por qué estamos aquí, cuál es el objetivo principal de nuestro quehacer político. No, pues nuestro objetivo principal es la transformación de México y sacar a nuestro pueblo de la pobreza y engrandecer a México. Pero eso es lo que nos mueve, no los cargos, no la parafernalia del poder. Lo importante es transformar. Entonces, para eso es el ensayo, y lo subí a mi Face, al Twitter, a las redes sociales, y el que desee lo puede copiar. No estoy pensando en hacer un libro, no tengo tiempo, fue ahora, porque consideré que pues en esta cuarentena había oportunidad, un poco más de tiempo para la reflexión y el análisis, y esto nos va a ayudar mucho, porque ahí están las bases para continuar con la transformación, profundizarla y enfrentar esta nueva realidad que se origina a partir de la pandemia. Muy bien.